A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con un programa de la semana pasada con un tema muy importante y con un personaje igual de importante que topamos el martes pasado, como es el tema del populismo, las elecciones que se vienen y algunos temas coyunturales que hablaremos sobre cómo salir de esta crisis profunda, económica y moral que vive el país. Diego, muy buenas noches. Hola, José Luis, muchas gracias. Nos quedamos la semana pasada conversando sobre este análisis, este tablero electoral que se vaya formando, y me comentabas tu opinión de que el espacio que deja el alcalde Nebot no es un espacio directamente endosable al candidato Lasso, ya que lo ves a tú a Nebot como un candidato populista, sobre todo en el tema de la costa. ¿Cómo miras tú ahora el escenario? En esta semana han pasado cosas importantes. Hay nuevos personajes que están confirmando su presencia. Se habla de precandidatos, Balda, por ejemplo. Recuerdo también, parte de los indígenas. Se habla también de Luis Fernando Torres y el grupo de socialcristianos que aún no definen. ¿Cómo ves el tablero electoral para un año trascendental y para una época tan importante en el Ecuador no se puede jugar y no puede entrar en temas populistas? Te decía en el programa pasado que lamentablemente en el Ecuador existe esta tendencia, no digo en los sectores populares, lamentablemente se presenta en aquellos sectores informados, en no tener la rigurosidad suficiente como para tener una postura crítica frente a estos fenómenos, ¿no? Le escuchaba a un periodista en estos días decir que ya está listo el candidato, decía él, refiriéndose al ex vicepresidente Sonnenhorstner. Ahora falta que le pongan el partido político, dice él. Y esta frase encierra o representa, ¿no?, esta distorsión que tenemos los ecuatorianos y tienen los sectores de opinión respecto a lo que debe representar en la participación política. Lo primero que tenemos que preguntar es, lo primero que debe estar atrás del candidato es el partido. Porque el partido, no como la estructura, digamos, ¿no?, sino le da identidad ideológica. Identidad, genera una tesis, genera un concepto, un ADN, digámoslo así, ¿no? Exacto, es decir, ¿quién es este? ¿Qué propone? ¿Qué va a hacer? ¿No? Eso es irrelevante. Para los académicos, para un sector del periodismo y para un sector de personas que hacen opinión pública, eso es irrelevante. Este está bien en las encuestas, ¿por qué? Porque durante el tiempo de la pandemia tuvo un performance mediático extraordinario y eso hizo que la gente le conozca. Ya. Y se inventaron la frase de que se puso el país al hombro, en una serie de cosas, cuando en realidad el país sigue siendo está en el mismo descalabro, o peor, en el descalabro que cuando empezó la pandemia. O sea, no es que estamos en una situación estable, ¿no? ¿Por qué señalo esto, no, respecto a la ausencia de partidos? Es porque es fundamental ahora preguntar a los candidatos qué van a hacer. Y no qué van a hacer como el expresidente Gutiérrez apareciendo como una bazuca, ¿no?, en una posición entre histriónica y ridícula, diciendo que hay que fusilar a los corruptos, ¿no? Lo cual suena bien, ¿no?, en un momento de euforia, ¿no?, suena bien en una reunión con tragos, pero no suena bien para un presidente, ni para una propuesta electoral. ¿Estará Gutiérrez buscando el estilo que lo llevó a la presidencia hace algunos años, en el 2002, dando el mensaje del comando que iba a matar a la corrupción? Recuerdo que salía con algo muy parecido. O parecióse a Bolsonaro. Ahí está lo que pasa en el Brasil con Bolsonaro, ¿no? Un desquiciado que niega la existencia de la enfermedad y ha provocado con su
y responsabilidad de una cantidad de muertos en un país tan importante, tan relevante, ¿no? Y de tanto peso en Latinoamérica. Bueno, entonces, es sorprendente, ¿no? Que en vez de estar ya ahorita en este momento discutiendo qué vamos a hacer, cómo se tiene que resolver la crisis, cómo tenemos que lograr que el sector privado se convierta en realidad el motor de la economía, cómo lograr que el sector privado tenga condiciones de competencia y competitividad, ¿no? Estamos aquí discutiendo cómo cómo fusilar corruptos, ¿No te como que fue la alternativa? Que yo me he puesto a analizar esto y veo que los políticos, algunos actores, están o defendiéndose de algún tema político o atacando o preparando algún tema respecto a los temas de corrupción por las compras o no compras de accesorios para el tema de la pandemia, en lugar de trabajar por una tesis. Yo repito y te insisto, en la semana pasada hablamos de que es un año fundamental. ¿Qué mensaje se puede mandar y puedes mandar tú al pueblo ecuatoriano sobre la reflexión de la importancia del año que se viene? ¿Qué puede pasar con un posible retorno? No retorno al expresidente Correa, porque eso ya no se puede legalmente, pero tuvimos aquí un alcalde, Yunda, y en segundo lugar ganó la candidata correísta, no recuerdo su nombre, Luisa Maldonado, quien nadie la conocía, sin embargo alcanzó una votación importante dada la gran cantidad de candidatos que se presentaron. Aquí puede haber sorpresas. ¿Cuánto afectaría que un candidato correísta o avalado por el presidente Correa pueda llegar a una segunda vuelta? Alguien me decía con mucha sabiduría que en materia electoral el alguien no existe, ¿no? En materia electoral existen nombres y apellidos. Entonces esta especulación respecto de que alguien del correísmo puede tener una perspectiva electoral que dé la sorpresa, se queda... ¿Pero qué pasó por ejemplo, con Luisa Maldonado, con Paula Pavón en Pichincha? Sí, pero es que uno tiene que proyectar eso a nivel nacional, ¿no? Entonces, por las cifras, ¿no? Sumados los votos de prefectos, que diríamos nosotros es lo más transparente cuando determinar el volumen de votación nacional de un candidato, el correísmo tuvo el 12%. Correcto. No es del 25, no del 30%. El presidente Correa al inicio de año, esto es verdad, las encuestas le otorgaban a él una intención de voto del 33%. A inicios de junio esa intención de voto cayó al 11%. Las cosas cambian, las circunstancias varían. Por eso es cuando las personas plantean, bueno, ¿qué va a pasar en las elecciones? Pues primero veamos cómo queda la papeleta. ¿Cómo queda la papeleta? ¿Cómo se articulan? ¿Y qué novedades pueden haber en la papeleta de lo que no sepamos? Hay cosas medias obvias. Habrá un candidato del gobierno, habrá un candidato del Partido Social Cristiano, habrá un candidato de Creo, que es Guillermo Lasso, habrán candidatos de sectores de izquierda, habrá un outsider tal vez. Es que mira, hay algo que yo creo que en materia electoral es fácil predecir. Es fácil predecir quiénes pueden estar en la papeleta, no quiénes van a estar. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú haces una encuesta y le preguntas a la gente en lista abierta, exprese su intención de voto, ahí es donde ves en realidad qué es lo que está en la mente de la gente. ¿Y quiénes podrían tener posibilidades? ¿Quiénes serían los que no están siendo visibles en el debate, pero que están en la mente de la gente? ¿No? Entonces, ¿quiénes están en la mente de la gente? Pues Nebo, está Lasso, está Noboa, y no te hablo los porcentajes, ¿no? Ahora está Sonnenhorstner, está Páez, Villavicencio, Valda, en fin, todos ellos, ¿no? Están en la mente de la gente. No te hablo de porcentajes porque la mayoría están, digamos, en la sub 1%, o sea, correcto, hacia abajo. Pero hay un sector de los encuestados que distinguen mente. Cuando no aparecen esos nombres, es difícil que esos nombres a tan poco tiempo puedan entrar en el juego. Si tú me dices esto hace un año, yo te diría, bueno, hay que esperar todavía, porque puede ser que alguien surja. Claro, estamos a por ejemplo, julio. el caso de Sonnenhorstner no estaba en la carpeta hasta hace un año, ¿no? Cuando yo recuerdo haber dicho que él entraba para ser candidato, porque era absolutamente obvio que para eso entraba. Él entraba para usar la vicepresidencia como lo usó de plataforma para lanzarse luego a una candidatura. ¿Qué va a pasar en ese proceso? Bueno, lo que te decía hace un momento respecto a que veamos cómo es que se termina configurando la papeleta.
¿Qué se espera de los ciudadanos? Digamos, la gente está desesperada, la gente está angustiada, ¿no? Pero es importante que no solo los candidatos, sino todos aquellos que tienen capacidad de hacer pedagogía con los electores, ¿no? Reflexionen respecto a qué es lo que se puede esperar y qué no se puede esperar del siguiente gobierno. Pueden esperar del gobierno, del siguiente gobierno, ¿no?, cosas como las que plantea el alcalde de Nebot, que el Estado le regale semillas, plántulas y les ponga un barco a los pesqueros para que sepan dónde ir a pescar. No, eso no se puede esperar, porque no hay plata para eso. No hay plata para eso. ¿Pueden esperar los ecuatorianos que el Estado pueda mantener la misma cantidad de empleados públicos? No, no pueden esperar los ecuatorianos que eso suceda. ¿Pueden esperar los ecuatorianos que el Estado promueva obra pública? No, no puede, porque no hay plata, para eso. ¿Sí? No hay plata. ¿Qué es lo que se debe esperar entonces? Que el Estado haga lo que tiene que hacer para garantizar que el sector privado pueda ser competitivo. ¿Qué es del llamado a sacar al país adelante? Porque el Estado no tiene nada. ¿Qué pueden esperar? Reforma laboral. Correcto. Eso hay que esperar. No para aquellos trabajadores que tienen empleo actualmente. No para aquellos dirigentes, esos dinosaurios dirigentes sindicales que llevan 40 años sentados en ese puesto sin que nadie les haya elegido, ¿no? Porque no es que son elegidos. Ahí están porque a nadie le importa, a los trabajadores no les importa. Sino una reforma laboral para los desempleados. Eso es lo que tenemos que esperar. ¿Qué tenemos que esperar? Que el siguiente gobierno haga una reforma profunda a la seguridad social. Yo estoy convencido que si les preguntas a los jóvenes si quieren el sistema de seguridad social que tenemos ahora o quisieran tener ellos la oportunidad de escoger en uno privado, el que le ofrezca mejor, van a votar por esta opción. ¿Por qué? Porque ahora los que están trabajando, los jóvenes, ¿no?, que empiezan su vida laboral, 21, 22, 30 años, no están ahorrando para ellos. Ellos están financiando para los que están jubilados actualmente. Correcto. Porque el sistema ha sido estructurado de tal forma que tenga esta distorsión. Eso tienen que esperar los ecuatorianos. Entonces, candidato que les ofrezca pan, techo y empleo. Me recuerdo a una frase en ese sentido, 84. que era otras circunstancias, ¿no? No le crean ecuatorianos. Crean a ese candidato que les ofrece hacer los esfuerzos que haya que hacer para que el Ecuador tenga un sector privado que sea el que genere empleo. No hay otra forma de sostener empleo en el largo plazo si no es a través de inversión privada. Lamentablemente también hemos tenido un adoctrinamiento, 10 años de correísmo, donde todo se le culpó al empresario, todo se le culpó a la derecha, a la noche neoliberal, todo se le culpó a los yanquis, al Fondo Monetario, y hay un trabajo pedagógico bastante fuerte sobre la visión del empresario en el Ecuador. Pero es que el empresario, José Luis, el empresario, no digo todos, ¿no? Hay excepciones, obviamente todas hay excepciones, pero uno puede plantearse que bastante el sector empresarial ecuatoriano también es parasitario, también depende del Estado, lo dijimos en el programa pasado. Esperan que sea el Estado el que les dé subsidios, ¿no? Esperan que el Estado les dé apoyo, que le dé crédito barato, que le fije precios, que le compre. Por eso es que la actividad empresarial en el Ecuador no ha tenido digamos, un desempeño independiente del funcionamiento del Estado. Ha estado lo uno mezclado con lo otro. El sector privado, José Luis, esa que yo llamo la derecha corporativa, es la que ha mantenido el statu quo de los últimos 40 años. Es ese sector político y empresarial que no quiere que las cosas cambien, que quieren seguir teniendo el control de ciertas partes del Estado porque eso les garantiza los negocios. Hay empresarios que no quieren competir o que quieren estar en obra pública con el Estado, en petróleo con el Estado, en gas con el Estado, en hidroeléctricas con el Estado. Porque ahí es donde las empresas construyen, comisionan, todos ganan y después que sea el Estado y que sea el sector público el que sea a cargo de las pérdidas. Esta es la historia del Ecuador, eso tiene que cambiar. Cuando hablas de un sector empresarial que compite y que sea competitivo, quiere ser un sector empresarial que no dependa del Estado,
que no esté esperando que el Estado le salve. El Estado le dé las condiciones, las reglas de juego y el Estado y el empresario invierta. Por eso te decía hace un momento, reforma laboral, ¿por qué? Porque necesitamos una legislación laboral que permite incrementar el empleo para reducir la tasa de desempleo, y peor ahora. Y un tema impositivo interesante también, que es el tema del ISD, que es otro espanta inversiones. Que, dadas las circunstancias fiscales, si tú le escuchas a alguien decir, voy a eliminar el ISD, tampoco le creas, porque eso no existe. ¿Sí? Desmontar lo que se desmontó en el correísmo es algo que tiene que hacerse paulatinamente. Que hemos perdido 4 años. Que pudo haberse hecho perfectamente esto durante el gobierno del presidente Moreno, si es que le habría tenido la lucidez y el entendimiento de que eso es lo que había que hacer. Habría sido ideal. Algunas cosas se han hecho, la mayoría no se ha hecho. Reconoces que se han hecho algunas cosas. No, sin duda, ¿no? Sin duda. En el gobierno de Moreno se han hecho cosas, hay avances, ¿no? Y básicamente debido a que a mitad de periodo pues hubo un rompimiento y la erupción de un grupo de ministros que han empujado, lamentablemente. Yo advierto la falta de liderazgo del presidente como para que esto pueda haberse hecho más eficientemente y más rápidamente. Y manteniendo mucha gente correísta de esencia todavía en sus ministerios hasta ahora, ¿no? Y en los niveles, en la burocracia media, pues. Claro. Si no solamente es que los ministros obstaculizan, la burocracia media es donde se empantanan los procesos, ¿no? Y por ejemplo, el presidente firma un decreto, hay un boato, ¿no? Para la comisión para monetizar activos del Estado. ¿Qué se ha monetizado? Cero. ¿Por qué? Porque no hay decisión, porque no hay empuje, porque hay sospechas de las personas que estaban a cargo de esto. Estaba este inefable asesor del presidente Cuesta, pululando por ahí. No se pudo impulsar. Bueno, hay que hacer eso. Hay que hacer, José Luis, que la inversión en obra pública sea privada. Sea privada. Cero costo para el Estado, inversión privada y más eficiencia. Y el sector privado vea cómo recupera la inversión. Tengo una idea en la cabeza, ¿no? Imagínate, no sé los costos, ¿no? Aquí yo, desde que era pequeño, he escuchado la necesidad de la autopista Quito-Guayaquil. ¿Sí? No tenemos un sistema eficiente de carreteras. No tenemos. Tenemos un sistema ineficiente, ¿no? Las aerolíneas son caras en rutas cortas, son extremadamente caras en el Ecuador. No hay trenes. Es la ruta más importante. En otros países, ¿no? Los trenes son el mecanismo de movilización más eficiente. Un Quito-Guayaquil serían 3 horas, 2 horas y media en tren. Imagínate que el Estado abra la construcción para la autopista Quito-Guayaquil privada y que el empresario privado ponga el peaje que le dé la gana. El Estado ofrece la carretera pública. Ahí está la carretera pública. Y el público tiene la opción de tomar la que quiera. Exactamente. Entonces, y que la carretera pública, la privada, cueste $20 el peaje. Pero te da seguro, te da grúa, está bien delimitada. Y por 3 o 4 horas de tiempo en ruta express, porque no vas entrando por los pueblos como tenemos hoy las carreteras, que es una cosa absurda. Pero cuando te dicen carreteras del primer mundo con semáforos, ¿no? y pasan por medio de espacios poblados. Hemos visto ese trabajo, bueno, el trabajo, por ejemplo, en la alcaldía de Nebot lo vimos en el tema del aeropuerto. Hay que reconocer esa gran maniobra donde el aeropuerto es una empresa privada, donde es una concesión privada, mejor dicho, y el municipio pues no puso $1, sin embargo recauda. ¿Y qué hace el municipio con eso? Guarda plata, ¿para qué? Correcto. Porque quiere construir otro aeropuerto. A diferencia del aeropuerto de Quito. Exacto. Bueno, fíjate, tienes un buen ejemplo, ¿no? Yo personalmente, si voy, digamos, con 5 personas a Guayaquil y te toca pagar $20 de peaje, me parecería ideal, ¿no? Ruta Express, bueno, por otros ejemplos. Por obvias razones. El ejemplo, esto que terminó siendo materia de burla, ¿no? El tren playero. O zonas francas en las playas ecuatorianas para la instalación de resorts y inversión turística. O sea, el Ecuador tiene playas excepcionales. En Colombia no hay las playas que en el Ecuador. Sin embargo, ha habido la inversión. Y hay unas playas pequeñas en el Perú que se han convertido en atracción para los ecuatorianos, Máncora, y hay una otra más que no recuerdo. ¿Cómo no? Es más económico, es cerca, bueno, y sobre todo económico. Las playas del Ecuador son hermosas desde Esmeralda hasta el Oro, son lindísimas.
Bueno, zona franca, no se paga impuestos para la inversión de empresas internacionales de turismo que instalen sus hoteles en estas playas. Empleo. Turismo. El efecto virtuoso en la... Bueno, todas estas cosas hay que hacer. ¿Por qué no se han hecho? Por intereses, ¿no? Por falta de visión, por el cortoplacismo, porque estamos más interesados en sacar al Estado, estar en el gobierno para ver cómo se embolsican la plata y se llenan de Ferraris y Maseratis en los garajes, antes de plantearse, ¿no?, este modelo, que es un modelo en el cual el sector privado es el que moviliza la economía. El sector privado es el que hace crecer la economía, e incluso en obra pública. Entonces, tú me dices hace un momento, ¿cuál es un mensaje? A los ecuatorianos en este momento, en donde sentimos que vivimos una crisis que no tiene futuro, la respuesta es sí, sí tenemos futuro, sí hay salida. Pero tenemos que apostar a las personas que sepan cómo hacerlo. Y para saber cómo lo van a lograr, tenemos que primero saber qué es lo que quieren, lo que han planteado. Y ahí está la tarea y la responsabilidad de aquellos que generan opinión. Pregúntenles antes de ofrecerles el voto, pregúntenles antes de ofrecer el apoyo, pregúntenles antes de poner el partido a la orden de determinado candidato, ¿qué propone? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su visión del país de aquí a 25 años? ¿Qué va a hacer sobre inversión privada? ¿Qué va a hacer sobre obra pública? ¿Qué va a hacer sobre el tamaño del Estado? ¿Qué va a hacer sobre reforma laboral? ¿Qué va a hacer sobre reforma tributaria? ¿Qué va a hacer para promover la innovación? Las economías se desarrollan hasta cierto punto en donde topó límite la innovación. Hay que innovar, hay que cambiar, hay que modificar, hay que investigar. Eso quiere decir sector privado dinámico y sectores, condiciones objetivas de la realidad que permitan eso. ¿Qué van a hacer sobre mercados abiertos? El Ecuador tiene que afirmar. Chile, José Luis, Chile es un país un poquito más grande que el Ecuador. Y tiene acuerdos con todo el mundo. Y tiene acuerdos con todo el mundo. No está pendiente de qué... Y en gobiernos socialistas, digámoslo así, ¿no? Y bueno, el arancel promedio en Chile bordea el 1%. Y tienen acuerdos comerciales con China, con Vietnam, con casi la totalidad de países del mundo. Eso tenemos que hacer los ecuatorianos. Aquí hablamos de TLC con los Estados Unidos, no, y la izquierda dogmática y el empresariado que no quiere competir bloquean, se juntan los dos, bloquean e impiden que el Ecuador tenga esa opción. Vean Perú y Colombia. Sí, recuerden que el famoso TLC se trabajaba en grupo, Colombia, Ecuador, Perú. Esto fue, me parece, el gobierno de Gutiérrez, que llegó Correa y lo rompió de la misma forma como rompía los periódicos en sus sabatinas, y dejó abajo un proyecto que sería realmente una de las soluciones y opciones para el empresariado ecuatoriano. Lo vemos ahora con el convenio con Europa, que ha sido muy beneficioso para los agricultores ecuatorianos. Querido Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación. Espero que les haya dejado muchas enseñanzas y sobre todo deja un mensaje importante de responsabilidad para los meses que vienen, repito, meses electorales. Amigos, buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.